Hola amigos de Germador, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro súper feliz porque me encuentro con un artista increíble. Si les gusta la música de Michael Jackson, de Bonnie M, por ahí también se escucha música de, ¿qué más? De Mamas and the Papas. O sea, si les gusta el blues, el soul, el R&B y el hip hop, este artista les va a súper, hiper, mega encantar. Con ustedes, Seanloui, ¿cómo está? Bien, 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 bien. Mucho Bien- gusto. Thank you for having me. bienvenido. Eh, Oh, thank you. Welcome. Thank you. Gracias. Bueno, Seanloui, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Eres americano? ¿Por qué decides venir a Colombia? Okay, Seanloui, so tell us a little bit about you. You are an American. Why did you decide to come to Colombia? Because people here love music. Ok, When you go to a club, you can hear Prince and then hear Bad Bunny and then hear Taylor Swift and then ok. hear Michael Jackson and Aerosmith, and no one stops dancing and everyone loves it. So I think it's really special. And I want to be part of something so special. And so that's why I'm here. Que pues le encanta la música y él sabe que acá en Latinoamérica y en Colombia pues se escucha mucha música y que tú puedes estar en un lugar y estar escuchando Prince y después escuchas Bad Bunny y después Taylor Swift y la gente disfruta de eso y él quiere como hacer parte de esto que es tan especial. Entonces pues por eso está acá. Genial. Cuéntanos tu propuesta musical. Hablábamos de soul, R&B, hip hop, rock. ¿Por qué fusionan estos sonidos en una persona? En- Okay, so tell us about your musical project, your vision. Like you have R&B, rock, hip hop. Why make the fusion of all these styles in one person? It's what I grew up on. I grew up on the Platters, Temptations, and like Tyrese, and then going like Tupac, and then heading into like Instinct, and so growing up and engulfing myself in all of those musical genres, it made me come up with the project Danger, which is a combination of all those things. The journey was one of passion, and I absolutely loved the experience. Ujú. Es básicamente el resultado de cómo él creció con esta mezcla de todos estos géneros. Ok. Entonces, pues por eso esto, digamos, se presenta mucho en su proyecto Danger, que es precisamente la mezcla de todos estos géneros. Y pues es el resultado de cómo él creció y la música que él creció escuchando. Ok. ¿Qué tan peligroso eres? how, how dangerous are you? I'm pretty dangerous. I'm pretty. Um, yeah, when it comes to cooking, for sure, very dangerous. I will Ok. make things explode. Cuando se trata de cocina, es bastante peligroso. Eh, puede hacer las cosas explotar. Bueno, cuéntanos tu propuesta en esta canción, en Danger. ¿Qué podemos encontrar? ¿Cómo fue la creación de esta canción? ¿Y por qué decides presentarla a Latinoamérica? Okay, so tell us more about Danger, the musical proposal that you're making with Danger. How did you create the song? How was the creative process? And why did you decide to bring it here to Latin America? The process was something very special. I was just inside my room. Is one of the very few songs where, or actually, it was the start of the process of me. We're doing everything myself. So drums, bass, guitar, singing, everything. And how it came about was that I just wanted to challenge myself. I really thought that the song needed something that no one else could bring but me, a very personal thing. So I brought it here because again, people love music here, and I make music, a combination of things. So it's good to be here. Sorry, that was slow. I was so long. I'm so No, sorry. no. Ok, pues el proceso creativo fue algo muy particular y muy especial para Jean-Louis porque es de hecho la primera canción o la canción que marcó el inicio de algo que él está haciendo y es crear su música, él solo todo, tanto la batería, el bajo, la guitarra, toda la producción la hizo él en su cuarto solo de esta canción y es la primera de muchas que ya ha venido haciendo. Entonces, pues para él eso fue algo muy especial
y lo trae acá a Latinoamérica, a Bogotá, precisamente por lo que hablaba de que a la gente le encanta la música y él hace música, entonces pues qué mejor manera de combinar estas dos cosas que pues trayendo esta propuesta musical. Bueno, te cuento que en Germador siempre hacemos una pregunta alusiva al mes y aquí en Colombia específicamente, este mes conmemoramos el Día del Amor y la Amistad. ¿Cuál es esa frase con la que te conquistaron o con la que tú Okay, so in Hermador they have a question always that it's related to the month that we're in. So in Colombia we celebrate the Day of Love and Friendship. Yeah. That it's similar to Valentine's Day, and so we celebrate it in September. So he wants to ask you, how did you flirt with someone, or how has someone conquistaste? flirt with you? Like, how can someone flirt with you? Well, I'm married. My wife would be very upset if someone's flirting with me. I'm sure she wouldn't care. She'd be like, "What?" But in all seriousness, I think probably if you talk to me about music, you have my attention for like years. I'll be like, "What?" And I won't even know you're flirting with me. It'll be like, I'll just think, I don't flirt anymore. I'm retired. I don't do that. So I can't tell you how I do it. But when I flirt with my wife, it's amazing. Okay. Pues Seanloui dice que él tiene esposa, entonces que si llega alguien como a coquetearle y eso, pues la esposa no estaría tan feliz, pero él cree que cualquier persona que le hable de música y seguramente quisiera coquetearle, él ni siquiera se daría cuenta porque pues a él le encanta hablar de música, pero que esa sería una buena forma y que él ya como que pues se retiró de las canchas de coquetear porque tiene esposa, pero, pero pues cuando coquetea con su esposa es súper bien. Ah, no, re bien. Bueno, cuéntanos sobre cómo ves la propuesta musical en Estados Unidos y en la propuesta musical en Latinoamérica, partiendo de que pues en Latinoamérica conocemos la música urbana como reggaetón, mientras que en los Estados Unidos vemos que pues ya es más amplio, ¿no? El gospel, el R&B, el soul, el neo soul. Okay, so how do you see the musical projects of Latin America and the United States? Like, how do you compare them, especially because here in Latin America we tend to relate the urban genre with just reggaeton, and instead in America you have like R&B, soul, gospel, like you have more genres. How do you compare them here and in the United States? I think United States is maybe just a little, is maybe like maybe like 10 years ahead as far as exploring those genres. But those genres that you mentioned are in Bogota. I was just last night searching through YouTube and I'm finding amazing rappers. Like, whoa, where'd you come from? You know, I'm following them. So those genres exist. And I think they're being more and more explored and they're being found out by the world because of the internet. So yes, they're different, but that difference is going to be gone very soon. Ok, pues él lo que cree es que sí hay como una diferencia en cuanto a la exploración de los géneros musicales, como que años como en esta exploración, pero que eso no significa que acá no haya ese tipo de géneros y que de hecho él ayer mismo estuvo como en YouTube buscando música acá en Bogotá y encontró unos raperos que dice como que increíbles, entonces él sabe que estos géneros se están explorando y no será como dentro de muy poco que como que le cojamos también el ritmo como a estos géneros también. Y esa diferencia existe, pero va a ser muy poco el tiempo en el que tardemos en coger ese ritmo que tienen ya en Estados Unidos. No, re bien. Bueno, vamos a entrar en tu dispositivo musical. Recomiéndanos 5 artistas que tú oyes y que estás disfrutando constantemente. Okay, so we are about to enter like your musical world. Okay, Okay. so can you please recommend us 5 artists that you like? Hold on, I got my cell phone. Está su Spotify. So I'm listening to Bobby Bland, is a really good blues player. The JBs, which is James Brown backing band. There's a new artist from London I've been looking at. Her name is Ray.
she's been taking a lot of 90s, like early 80s or late 80s, 90s drum beats and putting it over pop music. And it's really, really good. And then, oh my gosh, man. Um, Mute Math has been a really big band. And then Prince. But not like the famous songs, but the stuff that no one knows about. I've been really diving into like the old school like albums that are like bootleg. Like I shouldn't have them because they're illegal. Oh, good. Yeah, those are my five. If I were to single, okay. Yeah. Okay, but can you repeat? The first one was Bobby Bland. Bobby Bland, es el primero. El Ok. segundo es The JBs. The JBs. Ok. El tercero es una artista británica que se llama Ray, Great. que hace una propuesta interesante que coge como sonidos de los 90, de los 80 y los pone sobre canciones o pues como música pop de ahora. El cuarto, Prince, but his like old like they call it deep cuts. lo like, más desconocido. Undiscovered songs. Sí, y de Prince, las canciones que no son tan conocidas, no son tan famosas, sino como más desconocidas, que son muy interesantes. But I Súper. think we're Missing one? Hold on, we get one more. Oh, Mute Math. Mute Math. Yeah, Mute Math. Mute Math. Ah, Es otro. ok. They're Bueno, like they're psychedelic pop band, I guess. Ok, es como música pop psicodélica, la propuesta de Mute Math. Bueno, cuéntanos un poco sobre tu show, que vamos a encontrar. Por cierto, pues vas a estar, viniste aquí a Colombia no solamente en medios de gira de medios, sino también vas a tener un show en RPM, que pues es un lugar como muy acústico, muy íntimo. ¿Qué vamos a encontrar ahí en tu propuesta? Okay, so tell us a little bit more about your show, because we know that you're not only here to make a press tour, but you're also doing shows, and we know that tomorrow you have and on RPM you're going to do a show. So what's your show about? Like, what can we find? So it's gonna be me, but it's gonna be full. It's gonna sound like the record. It's gonna be beautiful. So yeah, RPM Records, 6 p.m. But I know tomorrow is Valentine's Day, so I do have a show tonight at La Roma Records at 7 p.m. Okay. Both are amazing. I would love to meet all of you. And Ok, sí, pues es el show en el que él está solo, pero pues está todo el sonido del disco, como si estuviera escuchando uno el disco también ahí con él. Entonces que pues mañana es el show a las 6 p.m. en RPM Records, pero por si no pueden ir, hoy también hay uno en la Roma Records a las 7 p.m. Entonces ahí está para que lo pongan en su agenda. ¿Cómo ha sido la creación de tus canciones? ¿En qué te inspiras? ¿En quién te inspiras? ¿Y cómo llega este EP? Okay, so how has the creative process of your songs been? What has inspired you? What has inspired you to make this EP? I think growing pains, like growing up, and you won't know how old I am, so but growing up, yeah, in this last like 2-3 years since COVID has been very big for me, and so this record is essentially the end of that stage where I talk about. I finally realized that my love for passion, my love for life and music, sometimes will get in the way of my decisions, which will hurt people. And so me realizing that, right, I won't hurt anybody else ever again. So that's been kind of the musical process. So it's me sitting down at the piano and thinking about those things, and then essentially come melodies and writing to it. Ok, pues como un tema central como base para este EP y estas canciones es el dolor de crecer, o como esos cambios al crecer, y desde la pandemia, como que esto fue algo que a Seanloui como que pues le llegó y lo pensó mucho, y pensar también como en el crecer y en el como su pasión y su amor por la vida y por la música a veces como que se contraponía con las decisiones y le hacía daño a la gente. Entonces ahorita él dice, yo ahora no le quiero hacer daño a la gente, como que ya aprendí eso, y siento que este álbum, este EP es como un cierre de todo este proceso de crecer y que haya dolido ciertas cosas y conocerse más. Y pues esto es lo que es este álbum. Genial. ¿Es tu primera vez aquí en Colombia? Em,
¿Cómo has visto nuestro país? ¿Cómo has visto Bogotá? ¿De pronto tenías algún referente antes de llegar al país o simplemente te dejaste como llevar y decir, no, bueno, voy a llegar a Colombia, voy a ver qué pasa? Okay, so we know that it's your first time here in Colombia, it's your first time here in Bogota. Did you have any ideas before coming here, like some things you thought about? And if you arrived, did you have some plans or did you just like let it flow? How was it? I knew one major thing, that I was going to meet everybody on the plane, number one, and everyone's going to be beautiful, and they were. It was gorgeous. They're beautiful. As far as plans go, it was just to meet as many people as I can. People that have been following me on Instagram and Facebook from Bogota, and say thank you, because a lot of them saw my music 2-3 years ago during COVID, but they figured I wasn't going to come. Right? It's like, oh, you're just an American artist. So yeah, it was just to meet as many people as I can. Yeah. So. Bueno, pues él tenía solo una idea sobre Colombia y venir acá y Bogotá era que desde el avión iba a ver a toda la gente linda y que así fue, y que así fue y que así ha sido. Y pero en cuanto a planes, el único plan que tenía era conocer a la mayor cantidad de gente posible, más teniendo en cuenta que pues hay gente en Instagram, en redes sociales, que desde la pandemia que él empezó a sacar esta música, pues le escribían, pero decían como no, pues es un artista estadounidense, ni modo que venga acá y pues ahorita poder como hacer esa conexión con estas personas y conocer más personas como en este ámbito pues de la música y de lo que a él le gusta y agradecerles, pues ese era como el plan y pues acá está haciendo eso. Genial. ¿Con cuál o con cuáles artistas colombianos te gustaría hacer un dúo? Okay, do you have any Colombian artists that you would like to make a collaboration? J Balvin, I'm talking to you. Mm. Hit me up. Mutual friend. You should make a song together. So that's it. Yeah, he's the top. He's the top. Okay, pues J Balvin, que o sea, se dirigió específicamente a él, que lo contacte, que tienen amigos en común y que es la meta, J Balvin. Bueno, ya para ir culminando, sabemos que pues tienes ahorita más entrevistas. De verdad ha sido un privilegio compartir contigo, así sea a la distancia. Lastimosamente pues no puedo estar cerca a ti, pero obviamente lo que o sea, tu propuesta musical es súper interesante, es una propuesta fresca y pues ahí conocemos lo que viene siendo como el sonido neoyorquino, el sonido americano, ¿no? Esos sonidos que han marcado como generaciones. Y bueno, para culminar, déjanos un mensaje porque tenemos que escuchar a Seanloui y por qué pues seguirte en tus redes sociales y por supuesto cuál es tu usuario para seguirte. Okay, so before we say goodbye, I see, before we say goodbye, uh, he wanted to say thank you, that it was a privilege like to know you and to share some time with you, even though it's not like physical being together, and that your music proposal is like fresh, it's authentic, it's like and something new. So before we go, can you please leave us a message, whatever you want to say, and also your social media, where can we find you, what can we expect next from you? Gracias para tienes me, having me. Por tenerme aquí. Put me aquí. Eh, uh. Okay, what's the last thing I said? What's the last thing? No, that the message that you wanted and your social media links. Oh, yes, what yes. can we expect next? Yes, thank you guys so much for having me. My social media is Seanloui, just my name, first name, Seanloui. You'll find me everywhere. And next is playing next 2 shows, and then coming back here in the spring and doing way more shows with the band. So it's going to be really, really fun. I'm excited. We're going to keep leveling up every single time I'm here. We're not going to do the things the same. So yeah, stay tuned. Ok, pues muchas gracias. Lo pueden encontrar en redes como Seanloui, @SEANLOUI, así aparecen todas las redes sociales y que pueden esperar más tarde, pues ahorita estos 2 shows que tiene hoy y mañana y planea venir también en la primavera, o sea, como tipo marzo, abril del próximo año para seguir haciendo shows, entonces pues
espera poder verlos otra vez. Ay, muchísimas gracias. Thank you so much. Thank you. Blessings. Chao. Yeah.